Buenos días, yo soy Adrián Osuna, soy el número 19 de sexto C. Esta es el video para la práctica de Ubuntu Virtual Machine. Am, Empezamos con la historia de Linux. La historia de Linux empieza en 1991, cuando un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds empezó a trabajar en un sistema operativo, el cual originalmente se llamaba FreeX. Linux estaba buscando una alternativa a los sistemas operativos de propiedad privada que estaban disponibles en ese entonces, tales como Windows o Mac OS. Linux desarrolló su sistema operativo utilizando el kernel de Unix como base, pero más tarde decidió reescribirlo desde cero y lo diseñó para que fuera más eficiente y menos costoso que Unix. Linux inicialmente escribió el código en una computadora personal Intel 386 y lanzó la primera versión pública de Linux en septiembre de 1991. Desde entonces Linux ha ido creciendo en popularidad y se ha convertido en uno de los sistemas operativos más utilizados del mundo. Se utiliza en todo, desde dispositivos móviles hasta supercomputadoras, y es el sistema operativo predominante en servidores web y en la mayoría de los centros de datos. Ahora ya más en el desarrollo de Linux, podemos decir que los inicios del desarrollo entre 1991 y 1993 es cuando Linus Torvalds comenzó a desarrollar el kernel de Linux en 1991 como un proyecto personal. El primer lanzamiento público de Linux se realizó en septiembre de 1991. Luego, desde 1994 hasta 1999, la comunidad creció mucho. En la década de 1990, Linux comenzó a ganar popularidad entre desarrolladores y entusiastas de la tecnología, y la comunidad de desarrolladores creció rápidamente, así que empezaron a surgir distintas distribuciones de Linux como Slackware o Red Hat, y además empezaron a crear herramientas y aplicaciones de software para Linux, y esto permitió que el sistema operativo se utilizara para una gran variedad de cosas. Luego del 2000 al 2005 empezó el proceso de adaptación empresarial, ya que a medida que Linux se volvía más estable y maduro, muchas empresas decidieron empezar a adaptarlo como una alternativa de bajo costo y alta calidad a los sistemas operativos de propiedad privada. Y esto incluye empresas como IBM, HP y Oracle. Y estas empresas empezaron a invertir en Linux y a desarrollar aplicaciones y servicios para el sistema. Luego del 2000 al 2010, perdón, del 2006 al 2010, Linux comenzó a expandirse en el mercado de los móviles. Esto se puede ver con Android. Android es una distribución de Linux desarrollada por Google y se convirtió en el sistema operativo móvil dominante en todo el mundo. Ya de 2011 hasta la actualidad, Linux ha dominado el mundo de los servidores web y centros de datos. Esto se debe gracias a su estabilidad, seguridad y capacidad de personalización, así también como la gran cantidad de herramientas y aplicaciones de software de código abierto para su uso en servidores. El fundador de Linux es Linus Benedict Torvalds. Él es un ingeniero de software finlandés. Él nació el 28 de diciembre de 1969 en Helsinki, Finlandia. Y bueno, él empezó a programar en su adolescencia. Él estudió en la Universidad de Helsinki y ahí fue donde empezó a trabajar en su proyecto, el cual más tarde se convertiría en Linux. Tenemos las versiones o distribuciones de Linux. Hay una gran variedad de distribuciones de Linux, demasiadas. Sin embargo, las más usadas o las principales son Ubuntu. Esta es una distribución de Linux basada en Debian y se enfoca en la facilidad de uso y en una experiencia de usuario atractiva. Es una de las distribuciones más populares en el mercado, por lo menos para los usuarios domésticos y de escritorio. Y también tenemos Debian. Es una de las distribuciones de Linux más antiguas y estables que existen.
Esta se enfoca más en la estabilidad y en ofrecer un sistema operativo robusto. Es muy popular entre los administradores de sistemas y desarrolladores de software. Luego tenemos Fedora, la cual es una distribución de Linux desarrollada por la comunidad y es patrocinada por Red Hat, y se enfoca en la innovación y en la inclusión de nuevas características y tecnologías en Linux. También tenemos Linux Mint. Es una distribución de Linux que está basada en Ubuntu y se enfoca en proporcionar una experiencia de usuario fácil e intuitiva. Y también, igual que Ubuntu, es muy popular entre los usuarios domésticos que buscan una distribución estable con una amplia gama de software disponible. Y ahora, yéndonos más a lo que es Ubuntu. Ubuntu es una distribución de Linux basada en Debian. Esta fue lanzada en 2004 y fue fundada por Mark Shuttleworth. Este es un empresario sudafricano que también fundó la compañía madre de Ubuntu, Canonical Ltd. Ubuntu es conocido por ser una distribución de Linux fácil de usar y accesible para usuarios tanto nuevos como avanzados, y se enfoca en ofrecer una experiencia de usuario atractiva y en tener un amplio conjunto de aplicaciones y herramientas disponibles. Entre las ventajas y desventajas de Ubuntu, en cuanto a las ventajas, tenemos que es fácil de utilizar, ya que Ubuntu, como dije antes, se enfoca en la facilidad del uso y tiene una interfaz de usuario intuitiva que es fácil de navegar. Tiene una amplia cantidad de software disponible, cuenta con actualizaciones regulares y un gran soporte de la comunidad, además de que tiene grandes opciones para la personalización. Sin embargo, en cuanto a las desventajas, algunas aplicaciones pueden ser difíciles de instalar, especialmente porque Ubuntu utiliza por defecto el administrador de paquetes Snap. Tiene a veces problemas de compatibilidad de hardware y bueno, la falta de soporte técnico para algunas aplicaciones. En cuanto a la popularidad frente a otras distros, Ubuntu es una de las distribuciones de Linux más populares y tiene una gran cantidad de usuarios en todo el mundo. Según las estadísticas del sitio web de seguimientos de sistemas operativos, W3Techs, Ubuntu es la distribución de Linux más utilizada en servidores web, con una cuota del mercado de un 35% aproximadamente. Y también es una de las distribuciones de Linux más populares en desktops y laptops. Esto con una cuota del mercado del 1.89, según las estadísticas del Net Market Share. Aunque Ubuntu es muy popular, también hay otras distribuciones de Linux que tienen una gran cantidad de seguidores. Por ejemplo, Linux Mint es una distribución basada en Ubuntu y se centra en la facilidad de uso y en la personalización. Así que, en resumen, Ubuntu es una de las distribuciones de Linux más populares del mundo. Ahora vamos con los pasos para instalar Ubuntu. Pues yo voy a utilizar VirtualBox y nada, le voy a dar clic a nuevo. Aquí voy a poner el nombre de mi máquina virtual. Voy a seleccionar mi imagen ISO de Ubuntu. Le voy a dar a siguiente. Aquí voy a cambiar la contraseña. Siguiente. Aquí voy a asignarle los procesadores y la memoria RAM. Le voy a dar a siguiente y el tamaño del disco duro. Voy a poner un 40 GB. Siguiente y finalizar. Y ahora solo voy a esperar que se inicie la máquina virtual.